entonces arrancamos con Jaime Lahoz, que es candidato, como ven ahí, con el número 3 por la Alianza Venceremos, partido que encabeza Ronald Atencio a la presidencia nacional. Eres además, ¿verdad? Coordinador nacional, me dijiste, ¿no? De la Alianza. Sí, soy el coordinador ejecutivo y el jefe de campaña. Ok, ok. Cuéntale por favor a la gente un poco de tu historial, Jaime. ¿Quién es Jaime Lahoz? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? Y cuéntanos también por qué has decidido incursionar como candidato a la Cámara de Diputados. Mira, primero saludarte y saludar a la gente que nos escucha. Mi nombre es Jaime Laos. Yo soy un profesional en temas de sociales, en educación, especialización en filosofía, con estudios de maestría en gerencia pública por la Universidad Nacional de Ingeniería. Milito en el movimiento popular en la izquierda peruana más de 15 años, ya deben ser, seguramente desde el 2008 o 2009 que inicié el proceso de militancia. Y ahora pues ha tocado el momento de asumir la responsabilidad de tener una participación política abierta y debatir los puntos de agenda nacional y tratar de hacer llegar la propuesta política a nivel nacional, a nivel de país, ¿no? Poder ingresar a este debate ya más público, ¿no? Fuera del interno de los partidos y las organizaciones. Ok, ok, correcto. Tienes ya entonces 15 años, digamos, de militancia política, me imagino que siempre en agrupaciones que tienen que ver con la izquierda. Cuéntanos, por Sí. favor, dos de tus principales propuestas. Yo he visto que tienes algunas propuestas, por ejemplo, en el campo de lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, que coincidirás es el tema más álgido, uno de los temas más álgidos del Perú. Ahora, ¿qué planteas tú concretamente en seguridad ciudadana para la gente? Con Seguridad Ciudadana estamos alineados primero a darle soporte legal al comando de élite de aniquilamiento del crimen que nosotros hemos planteado, que plantea Ronald Atencio, que hay que darle un soporte de legalidad desde el Parlamento, ¿no? El tema de cómo estructurarlo, la financiación que debe tener, la legalidad para el tema de escuchas, seguimiento de las comunicaciones, para el tema de seguir la ruta del dinero, que nos parece importantísimo. Creemos que ahí está el problema fundamental de la inteligencia nacional y por eso necesitamos un comando que pueda fortalecerlo y para eso necesitamos legalidad que le dé soporte tanto al presidente que va a llevar adelante esto como al propio comando, ¿no? Y hay una propuesta más concreta, más personal. Yo vivo en Vitarte, he vivido en Arte Vitarte toda mi vida. Y como todos los que vivimos en un barrio conocemos y sabemos dónde es el punto donde se vende droga, dónde es donde te roban más frecuentemente, todos sabemos dónde son los lugares picantes, etcétera. Y parece que a los comisarios no o no les importa, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos planteando es un referéndum de comisarios, ¿no? Es un referéndum de comisarios para que la ciudadanía que estén dentro de los cuadrantes de cada comisaría que ya esté establecido, podamos tomar una apreciación de nuestro comisario para que eso les permita subir en la escala meritocrática de ascensos, no solo de ascensos, sino también de mejoramiento de sueldos, porque lo que vemos es que las comisarías pues se dedican a otras cosas y no a lo importante, ¿no? Y esto tiene que ver con el contrato al ciudadano, con la sensación de seguridad, y con el comportamiento policial en torno a la ciudadanía, que debe ser un vínculo mucho más estrecho de autoridad ciudadano y de respeto, ¿no? Entonces, primero, dar legalidad a toda nuestra propuesta de seguridad con el comando de élite para aniquilar el crimen y como propuesta individual el tema de referéndum de los comisarios para poder evaluar su funcionamiento de las localidades y dentro de los barrios, ¿no? O sea, entiendo que sería una especie de evaluación popular del comisario del barrio, del distrito, que se ha hecho una buena gestión, entonces va a sumar más puntos para su ascenso, digamos, para tenerlo en términos simples, que la gente misma evalúe el desempeño de su comisario. Claro, sí, sí, totalmente, porque es la comisaría la que nos toca, ¿no? Cuando nos roban, vamos a la comisaría que nos toca. Si hay problemas de violencia en la casa, vamos a la comisaría que nos toca. Si hay problemas domésticos, vecinales, llamas a la comisaría que está en tu zona. Entonces, todo eso influye y se nota la voluntad política y la voluntad social que va a tener los comisarios o no por resolver los problemas de la sociedad o pasarlos por alto como es que pasa hoy día, ¿no? Ok, ok, entiendo, entiendo. Y me imagino que los que no aprueban ese referéndum, ¿qué hacen? Los mandan a una comisaría de menor, digamos, de más chica, más alejada, no va sumando puntos, ¿no?
Claro, puede dedicarse a otras labores, ¿no? Porque hay otras labores. Yo creo que hay labores pues, administrativas, hay labores, otro tipo de campo de la policía que necesitan otro sentido, ¿no? Nosotros necesitamos pues, comisarios capaces de poder transmitirle a la gente seguridad. Y eso no creo, y creo que deberíamos estar todos de acuerdo en que necesitamos a los mejores, ¿no? Y los mejores deben ser evaluados siempre, ¿no? Ok, correcto, de acuerdo. Vi también que tenías otras propuestas referentes al tema de la vivienda popular. Cuéntanos ahí un poco, por favor, de qué va esa propuesta. Sí, ese es un tema también bastante importante porque le atañe a mi generación, ¿no? Yo soy un millennial seguramente, de los nacidos a partir del 92, 93 hacia adelante. Es un problema el acceso a la vivienda, ¿no? En Lima solo tenemos un déficit de acceso de casi 450.000, a nivel nacional son más de 2 millones, y ese problema cuando lo trasladamos a la gente joven, menores de 35 años, se agrava casi en un 70% de la gente que no puede acceder a una vivienda, ¿no? Porque estamos arrinconados entre dos mercados, ¿no? Un mercado inmobiliario de carteles inmobiliarios que construyen pues pequeños departamentos a precios inobservables porque hay una gran demanda de vivienda y por lo tanto pueden hacer lo que sea, y al otro lado tenemos pues a los traficantes de terrenos y a las mafias que buscan traficar con el espacio de tierra que existe en el país, ¿no? Entonces, para eso necesitamos que el pueblo, el Estado en este caso, tenga la capacidad de poder volver a lo que ha hecho antes ya, porque existe antes modelos de vivienda popular para entregárselo a los sectores que lo requieran, ¿no? No estamos hablando de regalar, estamos hablando de que tengan precios populares. Estamos hablando de cuotas entre 950 y 1.050 soles, que debería ser una cuota normal en un departamento de más o menos precio de construcción, según algunas informaciones, como por ejemplo Portales, que es de $36.000, ¿no? O sea, tenemos un precio de construcción entre $36.000 y $45.000, pero sin embargo tenemos precios de ventas superiores a los $80.000 o $90.000, ¿no? Porque tiene que ver pues, las intermediaciones de los bancos, los contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Ok, si lo entiendo. Y podemos hacer desde el Estado directamente, esto lo creo que construiría el bajaría la Estado, cuota muy vivienda popular. fuerte. La construiría el Estado para dársela a precios accesibles a la población, digamos. Sí, claro, el Estado tiene que ingresar, ¿no? Pero no solo en la tema de la construcción, ¿no? El Estado puede hacer la construcción directa, podemos hacerlo por mecanismos de asociación pública-privada, podemos hacerlo por licitaciones. Lo que necesitamos es que los intermediarios que encarecen el precio en torno a las constructoras, además que las constructoras no se dan abasto, ¿no? El informe general de las constructoras es que pueden construir 50.000 casas al año. Si nosotros tenemos un déficit anual de 450.000, tenemos a 400.000 familias por año en déficit, ¿no? Si esto tú haces pues un análisis muy simple de una curva de crecimiento en estadística, podemos pasar a tener de déficit de 400.000 a casi 1.000.000 en 10 años, ¿no? Y el déficit va a seguir subiendo porque no hay la capacidad constructiva, entonces tenemos que ingresar a construir. ¿Cuántas viviendas se construirían en promedio al año y cuál sería el costo total de este proyecto de vivienda popular de Venceremos? Nosotros hemos planteado que tenemos que tratar de construir 1.000.000 de viviendas en los 5 años de gobierno, más o menos 200.000 al año, y el presupuesto que hemos estimado es de 51.000 millones de soles, ¿no? Más o menos estamos hablando de 16.000 millones de dólares, lo que costaría un proceso de esta naturaleza, ¿no? Que tiene que ver mucho con las necesidades del país, porque no nosotros recordar que la vivienda es un hecho pues, de tener un techo, sino es seguridad, es también ingresar a la formalidad del crédito bancario, por ejemplo, este respaldo económico, es poder, no solo es un hecho de tener un techo, sino es el dinamismo de la economía nacional, ¿no? Ok, listo. Interesante ahí tus propuestas, gente. El público podrá sacar sus conclusiones. Quiero ir también un poco sobre las ideas que tienes y también algunas de las declaraciones que has dado, ¿no? Porque tú sabes que uno es pues amo de su silencio, esclavo de sus palabras y más aún en estos tiempos de redes. Vamos a ir sobre diversos temas. Tú has hablado que la Alianza Venceremos es una alianza de diversas agrupaciones, ¿no? Incluye principalmente a las agrupaciones del campo popular. Y dentro de estas agrupaciones, yo te he escuchado que tú incluyes a las organizaciones progresistas.
La pregunta acá concreta es, ¿tú realmente crees que las organizaciones progresistas, que las ideas progres, como se le dice comúnmente, son realmente populares? Sí, en algún sentido de determinadas corrientes, ¿no? Pero lo que vamos a discutir es la necesidad que nosotros tenemos de ampliar derechos, ¿no? O sea, el mundo, el país, la sociedad en su conjunto sí siempre tiene que avanzar, ampliar los derechos porque los necesitamos, ¿no? Las sociedades que más desarrollo tienen y las sociedades que mejor están establecidas dentro del modelo de planeta que tenemos son las sociedades que han avanzado con derechos. Y ahí el movimiento progresista juega bastante con la ampliación de derechos de educación, con la ampliación de derechos de la mujer en este caso y con la ampliación de derechos de la minoría, porque pareciera que le estamos hablando de una cosa pues lejana cuando existe, ¿no? Entonces, la política no ideológicamente solo sostenerse con lo que creemos, se tiene que sostener con la realidad, lo que creemos tiene que trasladarse a la realidad. Hay problemas de violencia contra la mujer, existen, o sea, en lo que va del año solo tenemos 10 niñas, no solo tenemos, sino en lo que va del año, en tan poco tiempo ya tenemos 10 casos de niñas violadas, o sea, y los casos de violencia que se acrecentan, o sea, es un problema real. Los políticos, ¿le damos solución o nos tapamos los ojos? Esto es lo que nuestra ideología debe resolver, ¿no? Dar solución al problema real existente o nos tapamos los ojos. Entonces ahí el progresismo también suma al campo popular porque permite ampliar ese tipo de discusiones y avanzar. Mira, yo creo que son temas que definitivamente hay que resolver, lo que has tocado, pero yo discreparía mucho en ponerle la etiqueta de popular a las agrupaciones y a las ideas progresistas, porque tú sabes perfectamente que las ideas progresistas no nacen ni en Puno ni en Ayacucho, sino que nacen en las universidades más caras del mundo, en los estados más pitucos de los Estados Unidos, como California, por ejemplo. De hecho, yo le digo a la gente que se hace el experimento de irse, por decir algo, para no hablar de provincias, hablamos en Lima, si quieres, de irse a Villa El Salvador y a Puente Piedra y preguntarle a la gente si está de acuerdo con la terminación del embarazo, con la ideología de género, y luego se va a Miraflores y a Barranco a hacer la misma pregunta, yo te aseguro que en ambos casos va a ser una minoría de gente la que está de acuerdo, pero les garantizo que mayor cantidad de gente dentro de esa minoría va a estar de acuerdo en Miraflores que en Puente Piedra y en Barranco que en Villa El Salvador, porque realmente las ideas progresistas en el Perú no son nada populares, hermano, verdaderamente. No, Es mayoritario. tienes toda la razón en ese sentido. Tienes toda la razón en ese sentido, pero que tengamos la razón a que las ideas no sean populares en el sentido de que sean masivas, no quiere decir que el problema concreto existe. O sea, por ejemplo, un tema que siempre se discute, siempre se plantea es el tema del aborto. Según las cifras del ministerio, tenemos casi medio millón de mujeres o medio millón de abortos al año. ¿Qué hacemos con ese problema? ¿Nos tapamos los ojos o porque digamos, no, la idea del aborto no es popular, no le damos una solución? Tenemos medio millón al año, o sea, no estamos hablando de números pequeños, de cosas informales. Entonces, la política pública, la gestión pública, tiene que dar solución a los problemas que existen en la realidad, no que existen en nuestras ideas. Nuestras ideas nos tienen que permitir dar soluciones. Por ejemplo, nosotros qué decimos en ese sentido, programáticamente tenemos que los abortos, en el caso de violaciones de niñas, se pueden dar. Se tiene que dar el aborto terapéutico y se tiene que dar el aborto que ponga en peligro la vida de la madre. Esta es nuestra salida de gestión pública, ideológicamente nos permite darle, porque existe el problema. Ahora, la gente de derecha o la gente como Renovación, como el Fujimorismo, etcétera, que se quieren tapar los ojos y hacer que este problema no exista y que sigan muriendo mujeres, que sigan muriendo niños, que sigamos teniendo niñas violadas, expuestas, como lo hace la congresista Soy, como si fueran trofeos, que tenían una actitud miserable ante las pobres niñas. Eso es un problema que hay que dar solución. Y si la gestión pública no da solución a esto, ¿quién lo va a dar? Entonces, a esto es a lo que nos referimos. No es que sea popular de mayoritario, es que es popular porque el problema existe y hay que darle una solución al problema. Yo no lo llamaría pues ideas populares, sino ideas elitistas más bien. Y cabe señalar que el aborto terapéutico está estipulado en el marco legislativo peruano y en realidad en el marco legislativo de la mayoría de países del mundo, pero no se define por las circunstancias del embarazo, sino por el riesgo de vida de la madre, ¿no? Cuando hay riesgo de vida determinado médicamente, no ideológicamente, el aborto terapéutico tiene plena salida, no hay nada que modificar ahí. Pero quisiera ir sobre otros temas importantes.
importantes porque tú los has tocado y están en el plan de Venceremos, que es el tema de los impuestos, reforma tributaria. Por eso hay que perfeccionar esa ley. Bueno, ok, la gente juzgará al respecto. Me interesa el tema que has tocado, entre otras cosas, de la reforma tributaria. ¿Tú quieres aumentar los impuestos, Jaime? Coméntanos, ¿quieres aumentar los impuestos? Es decir, que la gente de lo que gana honradamente trabajando le pague más dinero al Estado. ¿Cómo es eso? ¿En qué se sustenta tu tema de la reforma tributaria y aumentar los impuestos? Sí, primero que no es aumentar los impuestos a la gente corriente, ni al pequeño emprendedor, ni a los pequeños empresarios. Nosotros tenemos un problema de recaudación en la gran escala de la economía nacional. Tenemos un problema con las grandes empresas, con las grandes industrias. Primero, tenemos una presión tributaria de 14,2 y de 14,4, cuando el promedio continental, ya ni siquiera hablamos de Europa o de otras partes, el promedio latinoamericano está en 22%. O sea, nosotros estamos a un paso de convertirnos en un paraíso fiscal, ¿no? En un paraíso fiscal. Estamos muy cerquísima de convertirnos en eso si pasamos del 14 al 10, por ejemplo, o al 9, que es lo que se va avisorando en el sentido. Entonces tenemos que subir la presión. Después hay que poner impuestos a las grandes riquezas. En el país se necesita poner impuestos a las grandes riquezas como sucede en todo el mundo, a partir de un patrimonio de $500,000 al año y a partir de otros patrimonios, ir incrementando el impuesto a la riqueza, porque es generada por el trabajo de toda la gente, ¿no? Esa es una discusión filosófica que podemos tener importante, porque tanto los liberales, y seguramente que tú adhieres a eso, creen que el empresario genera este valor, y nosotros, desde el movimiento popular y de la izquierda, decimos que genera el valor es el trabajo. Entonces, si el trabajo genera el valor y la riqueza de esto, tiene que ser mejor distribuida. Y ese es un debate filosófico en el que siempre chocamos y vamos a chocar, ¿no? Pero el país sí está al borde de ser un paraíso fiscal porque no cobra lo suficientemente impuestos. Y lo segundo es quitar las exoneraciones tributarias que tienen grandes empresas, como por ejemplo las grandes agroexportadoras, que tienen 2.000 millones de soles de temas tributarios que no se les cobra, y a las grandes empresas que suman 27.000 millones de soles. Y le sumamos a eso el impuesto a las sobreganancias mineras, que este año ha sido casi de 70.000 millones de soles y que sin embargo no le pagan nada al Estado por los benditos contratos de estabilidad y ley generados a partir del fujimorismo y de la derecha de este país que los ha mantenido. O sea, las empresas mineras están ganando 70.000 millones de soles al año, por el precio del oro se ha disparado, obviamente, y los dueños del recurso que somos nosotros seguimos cobrándoles como si el oro costara al precio que se firmó el contrato, en algunos casos en $350 o $400 la onza. O sea, nosotros somos los únicos, discúlpame la palabra, tontos o brutos, que regalamos nuestros recursos naturales. Las agroexportadoras ganan casi 18.000 millones de soles al año, no necesitan las exoneraciones que tienen, y las grandes empresas del país todas se encuentran en azul, así que no necesitan tampoco las exoneraciones tributarias que tienen. Entonces, si tú sumas eso, para no perder en el tema minero, tú puedes poner un impuesto de 4 o 5% de los 70.000 millones, quitándole que te darán 8.000 o 9.000 millones al año, más los 27.000 millones de las grandes empresas, ya tienes casi 35.000 millones, más los 2.000 millones, las exportadoras tienen 37.000 millones de soles más al año para invertir en lo que el país necesita. Ahí tienes la inversión de vivienda, ahí tienes la inversión en salud, tienes la inversión en educación, y la propuesta que nosotros tenemos, duplicar todos los programas sociales juntos, en los programas para pesos 65, etcétera, que son necesarios en este país, porque tú y yo consideremos que con 350 soles cada 2 meses es imposible que alguien que le ha entregado trabajo a este país y que sostiene este país pueda vivir, ¿no? Entonces, ni siquiera estamos hablando de una cifra escandalosa, estamos diciendo vamos a duplicar esto de 350 a 700 soles, que es lo mínimo que podríamos hacer por la gente que ha sacado adelante el país, ¿no? Varias ahí observaciones. Lo primero que te quiero decir, yo no soy liberal. Nunca me he considerado liberal. Yo creo que el valor lo genera el trabajador que pone su mano de obra con la infraestructura y la estrategia que le provee el empresario. Es ahí digamos, un equipo, si lo quieres decir de buena parte. Pero acá algunas cositas. Está probado en diversos estudios que las reformas que se hizo en el sector de agricultura permitió una subida tangible en los salarios reales de los trabajadores.
Pero más allá de eso, yo te quiero hacer una pregunta. Porque he sabido, escúchame, Jaime. He sabido y cualquiera puede entrar al portal de consulta amigable del MEF y ver el porcentaje de avance del presupuesto público nacional. Cualquiera que vea los últimos 5 años, nunca se ha llegado ni siquiera al 89% de ejecución. Eso quiere decir que hay miles de millones de soles que se devuelven al presupuesto público, si no me falla el cálculo, alrededor de 27.000 millones de soles en promedio cada año, con lo cual en un par de años tienes cubierto, por ejemplo, y con sobra, tu proyecto de vivienda popular. La pregunta es clara: si sobra dinero en el país que no lo saben utilizar, ¿para qué quieren más? ¿Para qué quieren esquilmarle a la gente el fruto de su trabajo vía impuestos si el dinero que ya tienen hoy no lo utilizan, Jaime? O sea, yo te doy 100, tú gastas 80, pero no, quieres 140. Si de los 100 no pudiste usar los 100, ¿para qué me pides 140? Dame un 100% de ejecución y discutimos que me aumentes. ¿Cuál es el sentido de pedir más si lo que tienes hoy no lo gastas? Y de lo que gastas hoy, una buena parte se va en gollerías para la clase política, para un montón de burócratas que viven como reyes. Esa es una realidad que todos conocemos. Explícame eso. ¿Cuál es la lógica? Sí, bueno, primero, el tema de los salarios en las agroexportadoras, pareciera que sí. Lo que pasa es que no se dice la segunda parte. La segunda parte es que abusan de los contratos temporales. Casi el 70% de sus trabajadores están en contratos temporales, por lo tanto esa subida del salario real que tú dices que tiene que ver con seguros, etcétera, no existe. Eso es mentira, eso es una media verdad. Hay que completar la verdad. Pues si estuvieran contratos estables, podríamos hablar de lo que tú dices, pero el 70% está con estados con contratos temporales. Por lo tanto, al tener contratos temporales no asumen los derechos que deberían tener y los gastos que sí deberían asumir los dueños de las grandes exportadoras. Ese es el primer punto. El segundo, que nosotros tengamos una mala ejecución no quiere decir que hay que cobrar más. Hay que redefinir, son dos problemas distintos. Hay que implementar un programa para tener la capacidad de ejecución, sí, pero esto también tiene que ver con la centralidad del presupuesto, porque aquí también hay otra media verdad. Los gobiernos regionales devuelven dinero, sí, los gobiernos regionales devuelven dinero, pero el 80%, entre el 75 y el 83% del presupuesto se queda en el Estado central. O sea, se queda en el Ejecutivo y se queda en los ministerios. ¿Ya? Y ellos son los que no tienen la capacidad de redistribuir en esto. Nosotros tenemos una cartera de proyectos, en lo que se llama la proyección multianual, ¿ya? Que superan todos los ámbitos, creo que superan en 3 veces el PBI nacional, creo que es más o menos de 600.000 millones lo que tenemos en cartera de proyectos. No es que no haya dónde gastar, existe dónde gastar, lo que hace falta es una planificación, lo que hace falta ahí en el MEF es una estructura de planificación bastante importante y planificadores, que el país sufre de planificadores. Esto sí es importante decirlo, el país sufre de gente de planificación y de gente de que puede hacer. Es un problema a resolver, con la universidad, con los profesionales, con tener programas de planificadores, así como el BCR tiene programas de formación desde muy jóvenes a la gente que va a liderar el BCR desde el concurso que tienen en las universidades. Nosotros necesitamos un programa de esa misma especialización para planificadores y lo que en términos coloquiales en la gestión pública se dicen presupuestólogos. Necesitamos gente que sepa presupuestar, gente que sepa planificar y llevar a la realidad. Pero eso no excluye a la tercera parte de tu pregunta, que nosotros debemos cobrar más, porque lo que es incrementar la riqueza de unos y a la par que incrementamos la pobreza de otros. Y eso ya no lo decimos ni siquiera nosotros, no lo dice nadie, lo dice el Banco Mundial, lo dice la ONU, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que los grandes ricos de los países y el planeta en general están concentrando casi el 90% de la riqueza en pocas manos. El 1% considerando la pobreza. Entonces hay que redistribuir, es lo que tenemos que hacer para salir a la pobreza. Como tú decías, cobramos más, tenemos vivienda, el plan de vivienda no está presupuestado porque no existe. Si cobramos más y directamente lo pasamos al plan de vivienda, vamos a tener la vivienda que necesitamos. Si cobramos más y lo pasamos a la reforma agraria, la segunda reforma agraria que nosotros tenemos, que es básicamente tecnificar el campo, que es necesario y urgente tecnificar el campo, lo podemos hacer. O iniciar el proceso de industrialización, porque como todo Estado que quiere industrializarse, tiene que poner sobre la base de esa industrialización los recursos. O sea, ¿cómo traemos empresas, por ejemplo, de ensamblaje? Para eso tenemos que generar las condiciones. Y todo eso es estudiado en los procesos ahora que se llama nearshoring, o los procesos de traslado de empresas de China hacia lugares más cercanos a los mercados. México
está muy avanzadísimo en eso, por ejemplo, donde como el Estado tiene que poner recursos y tiene que generar los cimientos necesarios para que las empresas industriales puedan venir. Nosotros tenemos el puerto de... Uy, tenemos ahí un temita con el señor. La empresa de Asambla. ¿Cómo lo vinculamos a las empresas? Necesitamos ganar dinero. A ver, Jaime, hay unas observaciones nuevamente, ¿ya? Los contratos temporales en el sector agricultura evidentemente existen porque la producción, y dependiendo del rubro al que se dediquen en la agricultura, no es como una empresa industrial, textil, que te puede producir todo el año. La producción tiene temporadas, tiene estacionalidad. Evidentemente los contratos se tienen que ajustar a esa naturaleza de ese negocio, pero yo no soy agrícola, ni me interesa mucho profundizar ahí. El punto más importante es que acá es nuevamente lo que te dije, ¿no? Pides más impuestos para recaudar más plata, aunque en realidad está probado que si tú bajas la presión fiscal se amplía la base tributaria, pero esa es otra discusión. En realidad, ¿para qué más plata? ¿Para qué esquilmarle más plata de impuestos si, vuelvo y repito, la que tenemos no se utiliza? Tienes miles de millones, 20.000, 30.000 millones todos los años que podrían financiar tus programas sociales y se devuelven. Saca la plata de ahí y no esquilmemos más a la gente con impuestos. Pero me interesa el tema Petroperú, porque también lo has tocado bastante, y tú me dices que Petroperú, o has dicho que Petroperú beneficia a los pobres. ¿Tú realmente crees que Petroperú beneficia a los pobres? Cuéntame cómo así Petroperú beneficia a los pobres del país. Lo estamos viendo en este momento, ¿no? Lo estamos viendo en este momento que tenemos la tragedia del gas de la empresa TGP, que es una empresa que nos ha dejado sin gas y que ha convertido toda la cadena de suministros, encareciéndola, no solo el gas, toda la cadena de suministro, dejando a nuestros taxistas y mototaxistas sin la capacidad de sostenerse económicamente diario. Vemos cómo Repsol, Primas, otras empresas empiezan a subir sus precios, en algunos lugares ya han llegado sobre 10 soles, y Petroperú, los grifos que son asociados a Petroperú, siguen manteniendo el precio estable, y por eso se mantienen las colas. Entonces, Petroperú como empresa estratégica de seguridad energética sigue siendo lo más importante que tenemos como país, no solo para este momento, sino en cualquier otro momento. Siempre Petroperú ha tenido los precios más baratos o los grifos ligados a Petroperú, y es el único que penetra los sectores a donde las otras empresas no llegan. Por ejemplo, el tema de la selva peruana, el tema del oriente peruano, donde podemos mantener precios estables del suministro que tiene que ver con alimentación, gracias a la importancia que Petroperú tiene esa penetración. Entonces nosotros ahí somos firmes, nosotros vamos a mantener a Petroperú como una empresa de Estado, vamos a seguir llevándole el periodo de tecnificación que necesita, lo que se llama la unificación vertical, para darle y volver a hacer que Petroperú sea la empresa rentable que siempre ha sido, ¿no? Eso es lo que necesitamos. A ver, Petroperú le ha costado, y esto no sé si todo el mundo lo sabe, pero le ha costado al país no 1, ni 2, ni 3, sino 17.000 millones en los últimos 5 años. Un colegio emblemático te puede costar en promedio unos 60 millones. Menos o un poco más si es en zonas alejadas, pero promedio 60 millones. Eso quiere decir que en 5 años, con el presupuesto que se le ha prácticamente regalado a Petroperú, si hubiesen podido construir 283 colegios emblemáticos con full equipamiento, estimado Jaime Lahoz. Sin embargo, se fue en Petroperú. ¿Cómo es que Petroperú me ayuda a los pobres, por favor, no? Y ojo, los grifos privados, el precio que le ponen es a partir del precio de Petroperú. Y hay que tener en cuenta también que para financiar eso que para mi gusto es una estafa de la refinería más moderna del país, Petroperú cobra alrededor de $1 por galón. $1 por galón que tienen que pagarle todos esos taxistas, todos esos mototaxistas, por la estafa que fue Petroperú con su finísima y modernísima refinería. Si no, costaría menos el galón. Y si no, sin haber dado esos salvatajes a Petroperú que se le siguen dando, que chorrean por miles de millones, pudiésemos podido construir 283 colegios de primerísimo nivel, pero Petroperú ayuda a los pobres, ¿no? Es que ese es un problema, pues. Ahora le estamos dando salvataje a la empresa TGP, financiando el gas, seguramente se va a financiar algún bono para los taxistas, para los transportistas, o sea, estamos financiando una empresa privada, estamos salvando una empresa privada, pero cuando se invierte, porque en Petroperú no se le ha dado un salvataje, lo que se ha hecho es invertir en una refinería y invertir en un proceso de modernización de Petroperú,
como toda empresa hace. Los activos de Petroperú valen más de 17.000 millones que se le ha dado. Los activos de Petroperú son mucho más caros, en algunos casos creo llegan a los 30.000 millones. Y esto lo ha explicado bien Narváez hace mucho tiempo. Y la refinería, produciendo a su máximo nivel 95.000 barriles diarios de petróleo, puede generar 480 millones de ganancias, millones, cuando su precio a pagar de los saldos que tiene y préstamos con el Estado, porque no es que le hemos regalado, Petroperú asume esas consecuencias con el Estado, ya el Estado también le debe IGB a Petroperú en más de 1.000 millones de 800, la devolución de IGB por el tema del Oriente, o sea, son muchos temas que no se pueden simplificar, pero Petroperú funcionando al 100%, que son 480 millones de ganancias al año, y sus pagos establecidos son de 350 millones. O sea, tendríamos una empresa estable y una empresa en azul. Lo que pasa es que aquí lo que nosotros denunciamos siempre es por qué Petroperú y por qué la refinería no trabaja. Oye, escúchame, estamos con unos problemas de señal, por favor, repite Jaime, desde que tú te quejas que Petroperú, ¿por qué no? ¿Qué intereses hay congresal? Repite la última parte que no se te escuchó, hubo problemas con tu señal. ¿Por qué Petroperú te quedaste en eso, por favor? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Tuviste ahí unos problemas al final con la señal. Yo te quiero hacer ahí otra pregunta, ¿no? Porque tú hablas que no hay que poner a los trabajadores de Petroperú como si fueran un problema y que tú crees que los trabajadores de Petroperú, al ver los malos resultados que tiene la empresa y todas estas pérdidas que finalmente son asumidas por todos los peruanos vía el presupuesto nacional, pone tristes a los trabajadores. ¿Tú verdaderamente crees que los trabajadores de Petroperú se sienten compungidos, ¿no? Tristes al ver los malos resultados que tiene la empresa? ¿Tú crees que no hay ningún problema con los trabajadores de Petroperú? ¿Aló, me escuchas, Jaime? Creo que me está escribiendo. Sí, me está escribiendo, creo. Sí. A ver, pelo. Jaime, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Ya no, dice que él no, ya no me escucha. A ver, pelado. Hola, hola, gente, ahí un ratito, por favor. Vayan compartiendo que vamos a seguir hablando de Petroperú y de otros temas más, porque hay varios temitas que tocar acá. Acá sí se te escucha. A ver, habla por favor en el micrófono. Creo que él no me escucha a mí. Me parece que no me escucha a mí, pelado. A ver si podemos ver eso. Gente, comprenderán, son temas que pasan en las transmisiones en vivo a distancia. ¿Me escuchas, Jaime? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No. No, no me escucha. ¿Cómo hacemos, pelado? A ver. ¿Podemos de repente salir y volver a entrar? ¿O el que vuelve a ingresar? A ver. Vuelve a ingresar. Ya, va a volver a ingresar ahí, Jaime al lado. Vamos a seguir discutiendo sobre Petroperú y otros temitas más. Gente, vayan compartiendo, voy leyendo algunos comentarios. Nuestra materia energética debe servir para nuestra industrialización. Aprovechemos antes de venderlo. ¿Ah? Ay, en Venezuela se produce 4 millones de barriles diarios. No yodas, dicen. Pregúntale cuánto es la densidad del petróleo de Petroperú. Sí, el petróleo de Perú es de mala calidad, lamentablemente. Nuestro crudo tiene características muy complejas, ¿ah? Socialista, tienes que abrir el mercado para que entre más empresas y se soluciona Petroperú, dicen por ahí los comentarios. ¿Qué más? Los rojos y su fascinación de vivir de los demás. La señal de Wi-Fi se bloquea. Se cierra Petroperú. No más pérdidas exorbitantes. Bueno, hay pérdidas absolutamente exorbitantes. Vamos a ver que se pueda reconectar Jaime Laos, porque tenemos para hablar de Petroperú. A ver, Jaime, te veo. ¿Me escuchas ahora sí? Sí, genial. Ya, volvemos. Cuéntame de los trabajadores. Yo te comentaba de los trabajadores de Petroperú, que tú dices que los trabajadores no hay que verlos como un problema y que más bien los trabajadores de Petroperú, al ver pues estos números en rojo de la empresa y que necesita todo el tiempo plata del Estado, se sentirían pues ellos tristes, compungidos. ¿Tú crees que no hay ningún problema con los trabajadores de Petroperú y que a ellos realmente les duele ver la situación de la empresa?
Sí, claro, esto también es ideológico, ¿no? El tema de la alineación, ¿no? Los trabajadores no se pueden alienar de donde generan recursos o trabajo, las instituciones pues, son parte de ellos. Las instituciones no son solo estructuras, ¿no? Las instituciones son la gente que trabaja, la gente que los trabajadores de Perú no quieren tener a Perú, no Perú quiere a Perú, que la tiene, pero sí necesita ser bastante, ¿no? Entre ellas, la planilla, los recursos, hasta que Perú vuelva a funcionar cabalmente y puedan tener los elementos necesarios para tener algún tipo de motivación, ¿no? Pero sin embargo, en este punto sí hay que quitar, ¿no? Hay que quitar cualquier cosa que eleve los costos que tiene la empresa, ¿no? Y eso tiene que ver pues, con algunos beneficios de los trabajadores, hay un sistema de contrato, reducir presupuestos en salario, hay que hacerlo, ¿no? Lo que importa aquí es la visión de futuro. Perú es una empresa estratégica para el país y debe seguir siéndolo en todo momento. Eso no debe ser la discusión. O cómo la reformamos, cómo la hacemos viable cada vez más, es la discusión que deberíamos tener todos los peruanos. Privatizar no es la solución, o en ningún momento privatizar es la solución en Petroperú. Más allá de lo que digan y lo que digan la propaganda y los que quieren comprar, porque ese es otro rollo, ¿no? Petroperú está tan mal que los grandes planificadores y los grandes inversores la quieren comprar, ¿no? Uy, ¿no? O sea, está tan mal, Petroperú no sirve, no vale, la refinería no es nada, que la gente que tiene plata para invertir en el mundo dice, uy, quiero comprar Petroperú, ¿ah? Que por no sirve. O sea, son tan bobos, son tan ingenuos, son tan idiotas, o existe capacidad de hacerla rentable y de darle ganancias. ¿Cuál es? Lógico, porque existe la capacidad. Como Estado, la derecha que gobierna el pacto mafioso del Congreso y los mafiosos que gobiernan, la quieren dinamizar y descuartizar. ¿Ya? Porque sí existe la capacidad de hacerlo. En vez de concentrarnos en esa privatización, deberíamos concentrarnos en cómo hacemos que esto sea rentable y de cómo hacemos que sea una mejor empresa siempre. ¿Cómo hacemos que sea rentable, que esté fuera de las manos del Estado, Jaime? Porque vamos a hablar también del tema de las empresas estatales, pero hacer acá una acotación. Porque los trabajadores en Petroperú, a diferencia del sector privado, y te lo digo yo que he trabajado en varias empresas del sector privado multinacionales, pues que algunos personajes le hincan el hígado, ¿no? Y les duele ver, ¿no? Cómo ganan esas empresas. No les dan todas las gollerías que tienen en Petroperú, ¿eh? Te lo digo con conocimiento de causa. En Petroperú los burócratas viven como reyes cobrando 19 sueldos al año, Jaime. 19, no 12, no 13, no 14, 19. Tienen bonos por productividad en una empresa quebrada. En las empresas del sector privado sí hay bonos, pero cuando produces bien, cuando estás en azul, no cuando estás en rojo. Un asistente en Petroperú gana 9 lucas, Jaime, 9. En el sector privado están ganando 2, 3 con suerte, no ganan 9 lucas. Yo la verdad dudo mucho que un trabajador, un asistente, al ver su cuenta bancaria con 9,000 soles diga, ay, qué triste me siento, Petroperú está mal. De hecho, que se frota las manos, hermano, y ni te digo los jefes y los gerentes que ganan tremendos sueldazazazos por 19 veces al año. Yo dudo mucho que estén tristes, la verdad. Pero vamos con el tema de las empresas estatales. Tú dices que es propaganda que el Perú no necesita empresas estatales. ¿Tú crees que el Perú sí necesita empresas estatales? Sí, primero para que no se quede en el aire, todo eso de Petroperú, los 19 sueldos, la inflación que existe en la planilla y todo eso tiene que reestructurarse, tiene que quitarse hasta que Petroperú vuelva a ser una empresa funcional. Nosotros no estamos diciendo lo contrario, nosotros estamos hablando del carácter de la empresa. Todo lo demás se tiene que ver en la integración vertical que existe como proyecto y que hay que volver a llevar adelante, ¿no? Nosotros estamos hablando en ese elemento. Todo lo demás hay que quitarlo, reestructurarlo, verlo, bajarlo, etcétera. O sea, hay que hacer ese elemento. Ya. Sobre las empresas estatales, sí, nosotros creemos que deben haber empresas estatales importantes porque nos permiten tener al mercado controlado, ¿no? Porque nosotros sí somos importantes de que el mercado se debe en algunas situaciones tener el control, porque si no se desbocan, ¿no? Si no hay un desbocamiento del mercado sobre la base de la gente, perjudicando a los más pobres en este caso, ¿no? Por lo tanto, nosotros ya tenemos empresas, tenemos hidroeléctricas, por ejemplo, en el oriente del país tenemos hidroeléctricas, empresas de luz, que son todas rentables, que más bien el Estado se apropia de sus utilidades y no les permite a ellas reinvertir y hacer crecer y desarrollar, que es un problema que hay que generar. Tenemos empresas también
como el Banco de la Nación, que generan 1.000 a 1.500 millones de utilidades al año en ganancias, ¿no? Tenemos empresas muy importantes como el BCR, por ejemplo, porque todo el mundo admira el BCR y cree que el BCR funciona desde otro lado, ¿no? Cuando el BCR, tú y yo sabemos esto, si el dólar sube, el BCR ingresa para que el dólar baje. Si el dólar está bajando mucho, el BCR ingresa para que el dólar se estabilice. ¿Qué genera esto? Que no perdamos competitividad en exportaciones, en importaciones, los productos no suban, todo eso. ¿Y quién lo financia todo eso? ¿De quiénes son las reservas que el BCR mueve para cada esto? ¿De quién es? ¿De un privado solamente? ¿De quién es? Es de todos los peruanos. Entonces necesitamos regular. ¿Cómo regulamos el mercado de dólares? Así como te digo, ¿cómo regula el mercado de dólares el BCR? Poniendo plata de todos los peruanos en el mercado de dólares para que no suframos y no sufran los más pobres, ¿no? O tú te acordarás la miserable frase de Porky, que es un miserable, diciendo, Julio Velarde no debe salir a comprar dólares para que el dólar suba a 6, 7 soles y los pobres se mueran de hambre y sepan lo que viene. Es miserable ese señor. Eso es lo que pasa. ¿Qué son esos? Empresas públicas, bancos públicos, funcionamiento público que nos permiten que el mercado no agreda a los más pobres y tener un camino de desarrollo natural. Y necesitamos empresas, sí, creemos que necesitamos empresas importantes como la seguridad energética con Petroperú, necesitamos fortalecer Sedapal, el agua no puede ser privatizado en ningún sentido y en ningún concepto. Y necesitamos volver a tener, creo que, mayor posicionamiento en las empresas energéticas y de distribución de energía, gas, etcétera. Creo que eso es importantísimo, que además funciona todo el mundo, ¿no? A ver, yo creo que no es un discurso propagandístico porque hay, si de algo hay abundante evidencia, es de que las empresas en el Perú estatales no funcionan ni ha funcionado bien porque las excepciones que puedas nombrar, CIMA, o alguna otra por ahí, no hacen la regla, son precisamente excepciones, ¿no? Porque evidentemente has mencionado Sedapal, el pobre paga el agua más cara en este Perú y tenemos a Sedapal ahí. Todos hemos visto, además de Petroperú, de Sedapal, por ejemplo, la porquería con todos los problemas gravísimos que es Corpac, por ejemplo, y con el Velascato, con el gobierno dictatorial del militar Juan Velasco Alvarado, vimos que las empresas estatales dieron pérdidas multimillonarias. Sobre el final del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, para 1979, las pérdidas estaban en el orden de los 19.000 millones de dólares de aquella época, que traídos a valor presente, porque evidentemente en aquella época un dólar te compraba mucho más de lo que te compra hoy, estaríamos hablando de unos 80.000, 90.000 millones de dólares en pérdidas de las empresas estatales. Con Pescaperú, la gente del pueblo tuvo menos pescado que comer. Quienes tienen 50, 60 años para arriba se acordarán de la empresa estatal de telefonía. Es verdad, son datos empíricamente comprobables lo que estoy diciendo. Se acordarán los mayores que para darte un teléfono se demoraban años, no horas como es hoy día. Años, hermano, años. Ese es el nivel de servicios, la calidad de servicios que quiere Venceremos que la gente vuelva a padecer. Mira, yo te explico, parece que lo que tú dices es una evidencia muy concreta, ¿no? Lo es. Factible, lo puedes ver. Pero hay que ver qué existía y qué pasaba en el país, qué pasaba en el continente y qué pasaba en el mundo. El mundo ingresaba en un proceso de dictaduras que lo que hicieron es establecer el neoliberalismo a la fuerza. Para establecer el neoliberalismo a la fuerza y para que la gente crea el discurso que tú estás repitiendo en este momento, ¿qué había que hacer? Evidencia. Dejar que las empresas funcionen mal. Y hay mala gente, como por ejemplo el padre de Roque Benavides, que era funcionario de minas, ya hizo quebrar, tanto que después él se pudo comprar una mina. Aquí había habido gente miserable en el país de las empresas estatales. Así ha habido un montón de gerentes de empresas estatales que después han podido ser accionistas y comprar las empresas estatales para hacerlas funcionar. ¿Por qué? Porque el mundo vivía un momento, y Latinoamérica en general, de dictaduras aupadas y llevadas adelante por Estados Unidos, porque de eso hay libros por millones. Ojalá que ahora no me digas, no, Estados Unidos no fue ninguna dictadura, no financió ninguna dictadura. Eso hay libros por montones, evidencia por montones, hasta los propios documentos de la CIA desclasificados que existen y los pueden revisar. Entonces existía para implementar el neoliberalismo en el continente latinoamericano. ¿Qué se necesitaba? Una dictadura para que no hayan derechos y la gente no puede reclamar, y mal funcionamiento de los establecimientos públicos. Eso es historia política y eso es lo que no se quiere contar aquí. Y eso es lo que debemos estudiar. Sí, existe el proceso que tú dices, había malas empresas, se demoraban en entregarte, se demoraban esto, sí, pero porque era un plan
para rematar los recursos y las empresas naturales de los países, para tener a los países pobres. Hoy día nosotros somos un país pobre o un país rico con el proceso neoliberal y de privatización. Somos un país pobre. ¿Tenemos injerencia en la política del continente? No. ¿Tenemos injerencia en la política mundial? No. ¿Tenemos algún tipo de injerencia, llevar adelante alguna práctica? No. Somos un país ni siquiera de la periferia, somos un país tercermundista, con 50% de anemia, somos un país con 11 millones de pobres, somos un país que pierde 1 millón de empleos por año, como en el 2024 y el 2025. Entonces, ¿qué nos ha traído la privatización? ¿Qué nos ha traído? ¿Buenos resultados? No. Entonces ese es un mito, y el mito es historia política que hay que recuperar y hay que estudiar. Ahora, nosotros no estamos hablando de que hay que nacionalizar cosas o hay que generar. Nosotros hablamos que hay empresas estratégicas que sí deben tener en mano del Estado, no el 100%, quizás el 51%, quizás el 60%, quizás el 70%, quizás el 100%. Hay una discusión nacional que dar. Ejemplo, en el tema energético, nosotros creemos que no puede existir en el tema de la seguridad energética el regalo privado, lo que puede pasar con nosotros en el tema de energía. Lo mismo con el tema del agua. El agua es un bien escaso que va a faltar en el futuro. Por lo tanto, tiene que tener una planificación estatal para que pueda mantenernos a todos con agua en el país. Lo mismo creemos que con las empresas de energía, con las empresas de gas, que son empresas importantes, lo mismo necesitamos una aerolínea nacional para tener competencia, porque la TAN, que es un monopolio prácticamente, te cobra lo que quiera. Tú que has bajado en avión sabrás que te cobran lo que quiera, te dan como sea, no te resuelven ningún tipo de cosas. Si ellos se demoran, si ellos pierden el vuelo, etcétera, te tratan como quieran, porque es un monopolio, porque no tenemos competencia. Entonces necesitamos generar temas estratégicos. Creemos que una aerolínea es estratégica, creemos que la energía es estratégica, la segunda reforma agraria es estratégica para la seguridad alimentaria, porque hablamos de las agroexportadoras, pero el 80% de lo que consumimos tú y yo, lo que está en los supermercados y en los mercados, lo hace la empresa familiar o la agricultura familiar, que es la que está abandonada, la que tiene casi 95.000 millones de déficit en riego, por ejemplo, en canales de riego, la que tiene casi 100.000 millones en déficit de tecnología, la que no tiene inversión y sin embargo le estamos regalando 2.000 millones a la exportadora que no lo necesita. Entonces, esos temas estratégicos son los que nosotros venimos a discutirle al país y decirle, esto nos hace falta, esto somos. ¿Cómo ingresamos al comercio global? ¿Cómo el Perú se inserta al comercio global? ¿Por suerte o por planificación? Dirá la historia política, hemos acertado con el puerto de Chancay y podemos convertirnos en un hub portuario que pueda unificar el Pacífico con el Atlántico mediante los ferrocarriles que está proyectando Brasil, el Cruzeiro do Sur. Por suerte, no sé si lo hemos atinado o no. ¿Cómo ingresamos y cómo nos volvemos potencia en eso? Necesitamos ferrocarriles, necesitamos empresas de ensamblaje, necesitamos industrialización, y para todo eso, ¿qué necesitamos? Financiamiento. ¿Y de dónde va a venir el financiamiento? De cobrar los impuestos que no se cobran y de aumentar la presión tributaria a las grandes empresas que hoy día no están pagando. O sea, básicamente es eso. Nuestro programa es un programa de redistribución de las riquezas, para ampliar nuestra proyección social y para ampliar nuestro ingreso al comercio mundial. No vamos a ingresar como grandes empresarios, porque no tenemos ni empresas de carros, ni telefonía, ni nada. No vamos a ingresar como grandes empresas tecnológicas, porque no las tenemos, pero podemos ingresar como hub comercial, teniendo los puertos, los ferrocarriles y las carreteras que necesitan para conectar el Atlántico con el Pacífico, para tener el mercado brasileño, que es un mercado de casi 300 millones de personas, mucho más cerca de nosotros, que nos permita vender y generar más recursos. Ese es el planteamiento de la izquierda peruana hoy. Es un planteamiento súper moderno, es un planteamiento que la derecha no lo tiene, que la derecha conservadora, miserable, progresadora, ni siquiera ve el país. Ellos sí quieren seguir vendiendo piedras, rocas, seguir siendo agencias de viaje para turismo, que es importante, pero que no va a solucionar los problemas de pobreza que tiene el país, o siendo simplemente un país de servicios, que es lo que somos, un país de servicios. A ver, nosotros decimos, la izquierda dice, vamos a convertirnos en un país industrial. A ver, mira, para varios puntos ya para puntualizar.
primero, mejor que subir los impuestos para financiar todas esas cosas, como te dije hace un rato, es ejecutar el presupuesto que no lo ejecutan porque se devuelven decenas de miles de millones todos los años, información pública que cualquiera quiere comprobar. Ahora, para puntualizar una cosa, tú dices que las empresas estatales durante el gobierno revolucionario, ¿no? La dictadura de las Fuerzas Armadas que la izquierda aplaude, por lo menos en su mayoría, las empresas se gestionaron mal, no porque hubo una mala gestión, sino porque el proyecto neoliberal de los Estados Unidos prácticamente que la forzó a eso. Dicho sea de paso, yo me opongo y siempre me he opuesto a la geopolítica como la ha manejado Estados Unidos, dicho sea de paso. Pero entonces ahí tendríamos una de dos opciones. O efectivamente las empresas estatales se administraron como una porquería y generaron 19.000 millones de dólares en pérdidas, o el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas se plegó a la ideología neoliberal norteamericana, porque no habría ninguna otra opción, cosa que sería una novedad para escucharlo de alguien de izquierda, ¿ah? Y sobre la pérdida de empleo que tú me dijiste, la mayor pérdida de empleo la vimos con el gobierno de Vizcarra, cuando impuso el Estado las cuarentenas leoninas que hicieron perder empleo, que hicieron aumentar la informalidad y que hicieron que la pobreza aumente de 20% a 30%. 20% que se había bajado desde el 55% que se encontró a fines de la década de los 80. Cuando abundaba, no, esos son datos del BCR, cualquiera los puede comprobar, estoy diciendo una verdad objetiva, empíricamente verificable, Jaime. No digas que no. 55% de pobreza se bajó después de las privatizaciones y de la Constitución del 93 a 20% y subió a 30% con Vizcarra. Datos, hermano, empíricamente comprobables del Estado ese que quieres agrandar. Ese Estado nos da esos datos, hermanito. No, ese es un dato antojadizo. Mira, empecemos. Es real. Por ejemplo, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias al momento, tú confundes Velasco con Morales Bermúdez, son dos cosas distintas. ¿Ah? El periodo de Velasco es un periodo corto de 4 años. Morales que también tuvo pérdidas millonarias las empresas. Es lo que termina haciendo todo lo que tú dices. Y es que estuvo alineado con Estados Unidos, es parte de la estrategia de Estados Unidos, Morales Bermúdez, Pinochet y todos los otros dictadores de Centroamérica para abajo. Así que no hay que confundir eso. El gobierno de las Fuerzas Revolucionarias tiene dos momentos que siempre lo quieren unificar, como si Morales Bermúdez fuera lo mismo que Velasco, y totalmente. Morales Bermúdez es un traidor. Pues es un traidor, es un golpista y es el quien entregó todo el proceso que tú dices. En eso estamos de acuerdo. Segundo, con el tema este de la pobreza, el BCR lo que cuantifica en sus estudios es pobreza monetaria, y tú y yo estaremos de acuerdo que con $300 no es que dejemos de ser pobres, pero sin embargo se considera que a partir de los $300 ya no somos pobres, por eso se baja de 50 a esto. Nosotros tenemos 80% de informalidad, y de ese 80% de informalidad, por lo menos los 3/5 partes deben ser pobres, y eso no se está midiendo porque no se mide la pobreza real. Y hay que medir la pobreza real, y no la pobreza monetaria. La pobreza monetaria te da un índice estimado que ni siquiera logra alcanzar. Por ejemplo, datos del Banco del BCR y del Ministerio de Economía, ambos dicen que la canasta familiar está en 1.816 soles en este momento. Sin embargo, el sueldo mínimo es de 1.150, ¿no? En 1.130. Entonces, ¿cuánto estamos por debajo de la canasta familiar? O sea, lo que nos permitiría comer, pagar la casa y pagar la luz. ¿Por cuánto estamos hablando? Por 500 soles. O sea, por 700 soles seguidos. Con datos del MEP y del BCR. Si la canasta está en 1.816. Hemos comenzado con 1.020. Estamos. Entonces, la pobreza monetaria no puede ser calculada. Hay que ver la pobreza en las multiformas que tiene. Pobreza monetaria, uno, acceso a servicios, tema de vivienda, etcétera. Y ese 20% del cual se ufana crecería al 50-60%. Estamos seguros, haciendo un estudio muy serio sobre ese caso. Que hay que hacerlo. Eso es lo que pasa en el país, que hay estudios que son antojadizos. O sea, no discutamos la pobreza monetaria, hay que discutir las multiformas de la pobreza, que el Fondo Monetario Internacional ya lo recomienda. El Fondo Monetario Internacional, en el informe del 2023 post pandemia, dice que hay que subir impuestos, dice que hay que recuperar empresas, dice todo eso, y es el tótem del neoliberalismo global. Ni siquiera a su tótem le quieren hacer caso. Porque bueno, pues acá lo que nosotros tenemos son mafiosos, delincuentes y brutos, ¿no? Pero ni siquiera la gente capacitada del Banco Mundial, derecha, capacitada, global, le pueden hacer caso. Y el informe dice más o menos lo que nosotros estamos alineando, porque el país tiene que salir de donde nos encontramos. Y eso tiene que ser con redistribución de la riqueza. Y para redistribuir la riqueza
hay que quitarle las exoneraciones tributarias a las que tiene. Hay que generarlas primero. A ver, Jaime, para ir sobre otros temas, solo unas observaciones acá y hay otros temas bien interesantes que quiero tocar que tú has hablado, ¿ya? Para puntualizar muy rápido, también el gobierno de Juan Velasco Alvarado dio pérdidas multimillonarias, alrededor de 2.000 millones de dólares de aquella época, dato nuevamente verificable que a la fecha serían 8.000, 9.000 millones de dólares de pérdidas en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Cierto, la pobreza monetaria es la que bajó 20%. Ya que me hablas de instituciones internacionales, me has hablado del FMI, yo te hablo de un estudio del PNUD, que la gente lo puede buscar, de las Naciones Unidas, que pone al Perú como ejemplo de la reducción de la pobreza multidimensional, no solo monetaria. Y claro que estamos mal, hay muchas cosas que mejorar. La cuestión es, antes estábamos mucho peor, Jaime. Hubo una mejora absolutamente innegable. Si hoy día estamos mal, antes estábamos horriblemente mal. Hay mucha gente que ha salido de la pobreza, hay mucha gente que ha mejorado, eso es una realidad. Falta sacar a otros de la pobreza, efectivamente, pero se ha mejorado y eso es absolutamente innegable, pero quiero ir con un tema, ¿ya? Quiero hacerte para cambiar un poquito de tema, porque tú has hablado siempre de temas variados. Te quiero hacer una pregunta para cambiar un poco la temática. Antes de que Donald Trump se meta a Venezuela, no vamos a discutir si estuvo bien o estuvo mal, eso ya es otra temática. Yo quiero saber qué opinas de lo siguiente. Antes de que Trump se meta a Venezuela, pongamos año 2024, 2025, ¿tú crees que Maduro merecía estar libre o merecía estar preso? Maduro merecía estar donde la población venezolana merece estar, ¿no? O sea, donde la población venezolana haya decidido donde esté. Nosotros tenemos ahí un tema muy concreto, ¿no? Nosotros libre. No creemos en las apuestas de poco tiempo, ¿no? No creemos en los discursos antojadizos que se salen de la historia. Por ejemplo, tú sabes que era el punto fijo venezolano y el acuerdo entre la ADECO y del COPEI, 50 años que mantenieron casi el 80% de la pobreza en Venezuela, y alguien decía algo sobre eso, sobre el punto fijo, cómo se repartía el gobierno ADECO, copellanos, uno y otro. Pero escúchame, Jaime, pero no me va a dar la respuesta porque ha sido una cosa concreta y yo creo que tú... Historias de procesos, ¿no? Escúchame, de acuerdo, pero yo quiero saber algo porque tú eres una persona que no tiene temor por lo que he visto a responder concretamente y sustentar tus opiniones. Yo lo que te he preguntado es más allá de si el pueblo venezolano quería o no quería a Maduro. ¿Tú crees que él en el año 2024 merecía estar libre o merecía estar preso? Ahí la respuesta es concreta y es tu opinión, ¿no? ¿Por qué debería estar preso? Ya, ok, crees que merecía estar libre. Ahora, yo te pregunto, volviendo al plano local, en el caso de la expresidente Dina Boluarte, que entró al poder por el Partido Perú Libre, recordemos, ¿tú crees que ella debería estar presa por los muertos en las protestas o debería estar libre Dina Boluarte? No, va a estar presa. En el gobierno de Venceremos la vamos a meter presa. Por asesino. A ella y a Otárola y a los otros ministros que no renunciaron en ese proceso. Todos han sido cómplices de la matanza que ha sufrido el sur peruano y de la represión criminal que han sufrido los jóvenes en Lima y los manifestantes en Lima, ¿no? Todos ellos van a estar presos. O sea, deberían estar presas no solamente Dina Boluarte, sino entiendo también el ministro del Interior, todos los que tú consideras, ministro de Defensa, ¿no? Todos los que de alguna manera consideras tú políticamente responsables por la represión de las protestas, ¿verdad? De 2022-2023. Me avisas, pelado, cuando lo tengas. Ya, ok. Entonces, yo al respecto quisiera ver algo, porque hay un tema así que yo encuentro ahí una contradicción, Jaime. ¿Me avisas, pelado, lo tienes? Sí, ponlo. Ya, porque yo quiero ver algo, ¿no? A ver, vamos a ver acá, Jaime, unas imágenes, ¿ya? Porque tú me has dicho que Dina Boluarte debería estar presa por la represión y hace pocos segundos, ¿no? La represión de las protestas, que es algo que dice, en verdad, no solamente tú ni la gente Venceremos, lo dicen básicamente todas las agrupaciones de izquierda en este país, ¿no? Ya sea que te estén políticamente inscritas o no. Ese es un tema recurrente, ¿no? El pedido de prácticamente prisión para Dina Boluarte y para todo su gabinete por la llamada represión de las protestas que, recordemos, se dieron a fines del año 2022 e inicios, ¿no? En el verano del 2023. Más de 60 fallecidos al final. Entonces, yo quisiera ver lo siguiente. ¿Lo tienes, pelado? No solo la izquierda ni las sectores populares lo debería decir. Toda la gente decente del país debería condenar ese tipo de acciones, ¿no? Eso no es un tema ideológico, es un tema de moral, ¿no? Vamos a estar de acuerdo en asesinar a jóvenes, a niños, a médicos como en Puno, a gente que salía de su casa que ni siquiera estaba involucrada en la protesta, ¿no?
¿Cómo las personas decentes y de bien peruanas vamos a poder discutir siquiera eso, ¿no? No, sí lo vamos a discutir y lo vamos a discutir con argumentos, porque a mí me gusta, al igual que tú, argumentar todas mis posiciones. Jaime, ponlo pelado, por favor, el video. Quiero que veamos rapidito, solamente 20 segundos, unas imágenes, Jaime. ¿Lo tienes, no, pelado? Ponlo, a ver, por favor. Quiero que vamos acá unas imágenes. Esto se dio en el contexto de Venezuela. Entonces yo quiero que me explique, Jaime, cómo si es que Dina Boluarte debería estar presa por la represión en las protestas. Me acabas de decir hace breves minutos que Nicolás Maduro debería estar libre después que estas imágenes fueron mundialmente conocidas. Con una gran diferencia, que en el Perú, en Venezuela, esta gente se está enfrentando contra las tanquetas de mental de una tiranía. Y yo te aseguro que si a la gente que está dentro de esa tanqueta tú le tiras 200 piedras, no le pasa absolutamente nada. Mientras que acá en el Perú se le tiraron piedras a policías que se cubrían con un escudo de acrílico, que yo personalmente he visto cómo se revientan esos escudos de acrílico. Encuentro una contradicción gigantesca, que tú digas que Maduro merecería estar libre después de haber visto eso, que lo vimos en todo el mundo, como una tanqueta atropella a civiles desarmados. Sin embargo, Dina Boluarte debería estar presa por la represión de las protestas. ¿Cómo cuadran esos dos discursos? Me parece totalmente contradictorio. Podemos retirar las imágenes cuando quieras. Ahí vemos esa imagen que se repite. Lamentándolo mucho. Imágenes de cómo se quemaron escuelas, cómo se quemaron colegios en Venezuela, esa cúpula que lleva del interior, cómo se quemó la fiscalía. También en las protestas se quemaron todo eso que dices. Gravísimo, esa cúpula que lleva arriba, mira, ahí vemos esa imagen que se repite. Lamentándolo mucho. Diversificación que han ido superando en estos procesos, sino también por mano de los Estados Unidos. Esa cúpula que lleva. Los Estados Unidos ha tenido tanta injerencia en Venezuela, no solo políticamente hablando desde afuera externo, sino internamente, ¿no? Esa cúpula que lleva arriba, mira, entonces es un proceso ahí vemos esa imagen que se repite. Procesos políticos, lamentándolo mucho. Y desde la gestión pública, ¿no? Porque a nosotros nos va a corresponder esa cúpula que lleva de relaciones internacionales que hay que pedir. Primero, lo que demanda la Carta de la ONU y la Carta de todos los países, que es no se me fue el término, la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que cada pueblo tiene derecho a llevar sus propios procesos políticos internos y resolverlos internamente, y que los estados externos no puedan tener injerencia en ello. Y eso es lo que hay que llevar desde la gestión política. Hay que parar a Estados Unidos y su injerencia en los países. Hay que parar las injerencias de todos nosotros, porque tú me pones esa represión, yo te pediría que pongas represiones pues, en los países árabes, o el tema de la esclavitud en Qatar para la construcción de los estadios para el mundial anterior, o que pongas la represión europea, alemana, la francesa, por ejemplo. No te pongas la represión americana, que es brutal, ¿no? Donde matan a la gente, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Condenamos todo eso? ¿O como país? ¿Qué nos toca como país? Yo condeno todo eso. Condeno la represión iraní, condeno el accionar sionista, condeno el accionar de los gringos. Yo condeno todo, pero igual, hermano, porque quiero ser neutral y objetivo. Pero a ver, una pregunta, Jaime, porque es importante contextualizar. Yo, ¿cómo sé dónde se estipulan los delitos en el Perú? Yo, ¿cómo sé que no puedo tomarme un litro de ron y salir manejando a 150 kilómetros por hora mi carro porque voy a acabar preso? ¿Dónde dice que las cosas son o no son delitos? ¿Dónde está eso estipulado? En el Código Civil, en el Código Procesal. En el Código Penal, ¿no? Claro. Ya, ahora yo te pregunto, ¿tú consideras, porque yo te he escuchado también hablar de lo que tú llamas tus hermanos luchadores sociales, ¿no? Que muchos de ellos están presos por su participación en diversas protestas. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿tú consideras que las acciones que han cometido estos llamados luchadores sociales, como los llamas tú y la gente de Venceremos y otros partidos, por ejemplo, el bloqueo de carreteras, ¿no? Entre otro tipo de acciones que han tomado ellos, ¿es una forma legítima de protesta para ti? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo crees que un pueblo alejado de Lima, donde está la centralidad de las instituciones, donde funcionan el 100% de las instituciones, se va a hacer escuchar si no hace un acto de fuerza, en este caso, como bloquear una carretera para que sea escuchado y viabilizado su problema? ¿Cómo crees que las familias de Toromocho contaminadas pudieron hacerse ver? ¿Cómo crees que las familias de la cuenca Yayimayo en Puno van a poderse hacerse notar toda la contaminación generada por la minera Aruntami en la cuenca del Yayimayo en Melgar, en Puno? ¿Cómo creen que se van a hacer notar?
A ver. ¿Cómo? Y es una coalición de derechos. Y según nuestra Constitución, los derechos políticos o los delitos políticos deben ser medidos de otra forma. Una protesta es un hecho político y debe ser medido desde un hecho político y visto como un hecho político. Eso es lo que nuestro sistema legal no quiere dar. Nuestro sistema legal quiere criminalizar todo, está hecho para criminalizar todo desde la protesta popular, que es un derecho consagrado en la Constitución. Por lo tanto, es un derecho de mayor rango, porque es constitucional, a los derechos generados en el Código Penal, ¿no? Tú y yo no somos abogados, pero sabemos algo, ¿no? Las normas tienen rango. No es lo mismo que nos ponga una ordenanza municipal Una ley. que la libertad de expresión, que es un rango constitucional. Lo mismo, la derecho de la protesta, el rango constitucional, el bloqueo de las carreteras es una norma, puede ser una ordenanza regional o una ordenanza. Entonces, mi derecho superior es el que prevalece y el que debería estar protegido por las instituciones judiciales. Por eso es que nosotros hablamos de luchadores sociales criminalizados y encarcelados a los que hay que evaluar ese proceso. A ver. No solo de ellos, estamos hablando de gente muy conocida, como desde les vamos a dar la libertad al compañero Pedro Castillo, Betsy Chávez, Aníbal Torres, Walter Adubiri, a Guillermo Bermejo, y también a los que han participado en las protestas desde el Baguazo hasta Barrio Chino y Virú últimamente, y a los ronderos que por hacer lo que la norma le dice, el derecho constitucionario que resguarda su proceso de justicia comunal, también se los encarcela por la justicia común. Entonces, esos procesos hay que revisarlos en el Perú, porque para nosotros esos procesos son procesos de amedrentamiento político, son procesos de supeditación política de unos a otros, ¿no? Porque mi derecho a la protesta está protegido constitucionalmente y el derecho a la carretera no. A ver, el derecho a la protesta como tal, así específicamente no aparece en la Constitución, sino que es la combinación de dos derechos, la libertad de reunión con la libertad de expresión, no la libertad de tirar piedras. Y de hecho tú me has dicho hace un rato que el Código Penal es lo que tipifica lo que es delito o no, y es el Tribunal Constitucional el encargado de decir si alguna ley de menor rango va en contra de la Constitución o no. Están totalmente aceptados y son formales en el Perú el artículo 283, lo puede corroborar cualquiera. El que entorpece el funcionamiento del transporte, penas de 4 a 6 años de cárcel. Si además atenta contra la integridad física o daña la propiedad pública o privada, 6 a 8 años. Si se daña infraestructura esencial, 8 a 10 años. Artículo 315, disturbios, penas de 6 a 8 años de cárcel. Si causa lesiones graves, 12 años. Colaboración con disturbios, de 4 a 6 años de cárcel. Violencia contra la autoridad en forma agravada, artículo 367, de 8 a 12 años cuando hay lesiones graves o cuando se atenta contra policías o militares. Todo lo que defiende Jaime son normas perfectamente constitucionales que están tipificadas por el Código Penal como delito, y no hay nadie, ni tú, ni yo, ni tus amigos luchadores sociales, ni Ronald Atencio, que estén por encima del Código Penal, así crean tener buenas razones. El hecho que tú creas defender la justicia no te exonera de cumplir con el Código Penal. Y si rompes la ley y cometes delito, mereces ir a la cárcel, seas blanco, seas negro, seas cholo, vivas en Lima, en Puno o en donde sea, porque el Código Penal aplica a los 34 millones de peruanos, Jaime. Son delitos lo que tú defiendes. ¿Cuándo lo pusieron en el Código Penal? Tú tienes ahí a la mano. ¿Cuándo lo pusieron en el Código Penal? Está estipulado como ley, hermano. Eso no cambia el fondo del asunto. Tú te tienes que ajustar al Código Penal, te guste o no te guste la forma. Eso es una falacia de Génesis. Tú eres filósofo y lo sabes, que es una falacia de Génesis. Está en el Código Penal y no está declarado inconstitucional. Ergo, tú y yo lo tenemos que cumplir. Nos guste o no. Tú no puedes separar esto del escenario político donde nos encontramos. Sí puedo. Porque si se permite eso del escenario político donde nos encontramos, estamos hablando de un hombre de paja. No. El escenario político que nos encontramos es un escenario de crisis política y de represión por parte de las mafias y la derecha. Y esa represión también ha sido estipulada en el Código Penal para seguir reprimiendo, a la par que han hecho leyes para beneficiarse, como todas las leyes pro crimen, la ley de Soto, la ley que hoy día le permite a la señora acá estar libre, la ley que le permite a Cerrón estar libre, la ley que le permite al asesino de Urresti estar libre. O sea, a la par que han hecho eso, a la par que han complejizado y apuntado contra las reformas que el pueblo tenía y la libertad de protesta que el pueblo tenía, a la par de eso han hecho leyes que
benefician a las raterías, a las sinvergüencerías y a las mafias que tienen, porque estamos en un país que se encuentra en crisis política, en un país que nos encontramos inmersos y cada vez nos vamos para abajo y no se quiere dar una salida. Por eso nosotros hablamos de la salida constitucional. Tenemos que rediscutir constitucionalmente cómo ser un país viable, un país honesto, que proteja los derechos de los sectores sociales y que criminalice de verdad a los criminales y le ponga sanciones reales a los criminales. Necesitamos un país que vuelva a tener la separación de poderes. Necesitamos un país que le vuelva a dar al Ejecutivo, o terminar por zanjar la discusión si vamos a hacer, o le volvemos a dar al Ejecutivo los poderes que tenía, o pasamos a ser un país de Congreso, un país que tenga en el Congreso las decisiones ejecutivas y que se escoja de ahí a quien represente en el Ejecutivo, que tenga menor peso y seguramente solo el grado de administración, como sucede en las democracias parlamentarias. Entonces tenemos que ingresar en ese país, porque ahorita estamos en un caos, estamos generados en una incertidumbre total, que lo que hacen es criminalizar al movimiento social y al movimiento popular con las leyes que tú has nombrado, pero no nombras las leyes que los benefician para que los mafiosos salgan libres, se queden con la plata, se queden con los recursos que han robado, que el Ministerio Público les entregue todo eso, etcétera. Entonces hay que hablar del contexto político donde se encuentra el país, y en ese contexto las mafias y los partidos de derecha no tienen una salida. Venceremos y Ronald Atencio tenemos una salida para darle estabilidad y seguridad al país. Esa es la discusión que tenemos que dar, porque si no, discutimos cada uno de los puntos como hecho aislado y parece que un problema es mejor que el otro. No, nosotros tenemos un grave problema de crisis institucional que hay que resolver para poder resolver todos los problemas hacia abajo. Que los mafiosos se vayan a la cárcel, Jaime, pero que también se vayan los tirapiedra, porque nada de lo que me has dicho quita que todos esos son delitos. Y yo te quiero hablar algo muy importante, porque yo tengo una curiosidad que me ha quedado a mí desde hace mucho tiempo. ¿Por qué la izquierda en general, cuando se queja de los muertos en el contexto de las protestas, nunca, jamás habla de los que murieron en los buses? 11 fallecidos, incluido 3 bebés que necesitaban llegar a los hospitales y que no pudieron porque los delincuentes, en mi opinión, perversos y malvados, bloquearon las carreteras, no los dejaron pasar, apedrearon a las ambulancias, lo hemos visto todos, y al final murieron 11 personas inocentes que no le tiraron ni una sola piedra a nadie, absolutamente a nadie. No he visto a un solo izquierdista pedir justicia, rasgarse las vestiduras e indignarse por ellos. ¿Por qué? A ver, contéstame por favor, Jaime. Yo estoy totalmente indignado, por eso nosotros desde Venceremos planteamos una comisión de la verdad de los hechos políticos sucedidos a partir de la caída del profesor Pedro Castillo y del golpe de Estado parlamentario. Nosotros planteamos una comisión de la verdad que se investigue. Recuerda tú algo que parece que también olvidas. Nosotros tenemos un grupo terna creado para la delincuencia común, pero sin embargo todos los informes de la policía y del Ministerio del Interior dicen que se usan en las marchas. En las marchas tenemos a los grupos ternas. Que se investigue quién tiró la piedra, que se investigue. ¿Por qué no se investiga eso? Si tú y yo estamos indignados por los muertos en los buses, por las ambulancias, por los niños, tú estás indignado por los que tiran piedra. Yo digo que los dirigentes sociales no tiran piedra. Tú dices que sí, investiguémoslo. ¿Y qué tal pasa como pasó cuando le sembraron? ¿Te acuerdas tú en Tía María cómo le sembraron al dirigente? ¿Te acuerdas? Porque todos vimos ese video, ¿no? Cómo sacaban de sus bolsillos los policías las piedras y los clavos y le metían a la mano del dirigente mientras se lo llevaba. O no has visto ese video, o vas a negar ese video, o no hemos visto los videos de Puno cómo los policías botaban las motos, cómo les daban vueltas a las motos, o no hemos visto ese video. Hemos visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Una comisión de la verdad que investigue. Si son los dirigentes sociales, que sean sancionados, porque yo sí digo que los dirigentes sociales no cometen esos crímenes. Si son los dirigentes, que sean sancionados, pero si son los policías, que tengan doble sanción del Estado y que se le pida disculpas al movimiento popular. Y eso vamos a hacer nosotros. Nosotros estamos proponiendo una comisión de la verdad para identificar todos esos problemas. Con nosotros no va a caer muerto bueno o muerto malo. Discúlpame, seguramente te has topado con alguna otro progresista, alguna gente que tiene ese nivel. No, nosotros vamos a la investigación.
si el movimiento popular tiene la culpa, que se les sancione. Pero si son los policías, que se les sancione 2 veces y que se le pida perdón al movimiento popular, porque lo que criminalizar la protesta sí debe ser un delito. Y en un país donde tenemos tanta falencia, en un país donde tenemos terruqueadores a mansalva, cualquier dirigente social es terrorista en este país. Dices algo, es terrorista, y nadie les dice nada. Lo pueden decir en medios de comunicación, lo pueden decir en periódicos, lo pueden decir los dominicales, y basta y sobra, y todos se pasan a la libre. Y no hay una ley contra los terruqueadores que debería haber. Porque si tú le dices a alguien terrorista, tienes que probar que es terrorista. Y sin embargo, en este país se acostumbró a denunciar, a llamar terroristas, a hacer lo que sea con los luchadores sociales y no a investigarlos. Y eso es lo que hay que hacer. Nosotros estamos totalmente de acuerdo contigo y yo estoy totalmente de acuerdo, investiguemos. Y si es un dirigente social, que cumple la función que debe. Pero si es un policía, si es un técnico, si es alguien de inteligencia, que se condene 2 veces y se le pida perdón a los movimientos sociales. Si es un policía el que comete delitos, yo estoy de acuerdo que se le condene 2 veces porque debería ser un agravante, pero en lo que no estoy de acuerdo es que se quejen de la presencia de los ternas, porque ustedes se quejan de que se generaliza, se les acusa a todos por igual. Pero ¿cómo precisamente puedes identificar a los vándalos infiltrando un terna que vea de cerca quién es? Pero no están de acuerdo con eso, curiosamente. Y tú me dices que estás muy indignado por los 11 fallecidos, incluidos 3 bebés, que repito, nunca le tiraron una piedra a nadie, pero yo nunca he visto a nadie de izquierda quejarse. Entonces, pelado, ponte la página 79, por favor, porque quiero aprovechar para hacer un homenaje a aquellos fallecidos por los que la izquierda nunca se ha quejado, porque la gente ni sus nombres recuerda. Yo no he visto un solo video de la gente de izquierda pidiendo justicia, memoria, dignidad por estos fallecidos. En el informe número 190 de la Defensoría del Pueblo, titulado Crisis Política y Protesta Social, podemos ver en la página 79 estos nombres, señores, los nombres por los que la izquierda jamás se ha indignado. Maricel Chamana en Arequipa, un menor de edad de 17 en Virú, Efren Cruz en Cusco, Lucio Quispe en Cusco, Johnny Rosalino en Trujillo, Isabel Paucar en Cusco, otro menor de edad, me parece que era un bebito de 1 año que murió en Puno por culpa de los malvados que bloquearon las carreteras y no lo dejaron ir al hospital y tenía una infección estomacal, el pobre bebito. José Santos en San Martín, Julia Caguarpoma en Virú y otro bebito de 1 año en Cusco. Los muertos que nunca le han importado a la izquierda, porque me dices que te indigna mucho, pero yo ni a ti ni a ningún muerto los he visto rasgarse las vestiduras por esta gente absolutamente inocente que, repito, nunca le tiró una sola piedra a nadie, jamás. Yo te puedo decir, por ejemplo, que el tema de Virú, las organizaciones de derechos humanos estaban viendo el tema de Virú, y si estaba viendo el tema de Virú del joven de 17 años, ha estado viendo los otros más. O sea, no, eso es mentira. Nosotros no apostamos ni muertos buenos, muertos malos, no. Todo lo que hay en bueno, pues saquen tu videíto, pues rájense las vestiduras, estimado Jaime. Nunca he visto, yo reto a la gente que me pase un video de alguien de izquierda diciendo, pobres estos muertos inocentes, hay que hacer justicia. Ni un video. Yo reto a cualquiera de tu público, de quien sea, que me muestre un video, uno solo, de la gente de izquierda rasgándose las vestiduras por estos muertos inocentes. Un video quiero ver, Jaime, no he visto ni uno solo. Siempre son los tirapiedras, los que están enfrentándose con la policía, ellos son los que generan la indignación. La gente inocente, que no le tiró una piedra a nadie, que estaba en total paz queriendo ir al hospital y que los perversos bloqueadores de carreteras no dejaron pasar y ocasionaron su muerte, nunca han generado indignación en la izquierda. Ahí están sus nombres, señores. Probablemente no los conocían. Las organizaciones sociales y de derechos humanos están viendo esos casos. Yo estaría totalmente seguro de eso. Hagan sus videos, pues, hagan sus videos. Rájense las vestiduras, hermano. Si tú dices que la izquierda no lleva adelante, solo la izquierda y solo Venceremos está proponiendo una comisión de la verdad para saber eso. Ya ves, solo somos los únicos. ¿Tú has escuchado a la derecha levantarlos, decirlos que nos va a ayudar, justicia, algo? No. ¿Quién está pidiendo eso? Nosotros. Muéstralo, hermano. Yo espero ver tus videitos indignándose por esta gente, porque solamente los he visto reclamar por tirapiedras. Bueno, pelado, sácate la foto y déjanos unas palabras finales, Jaime, porque ya vamos llegando al final del programa, así rapidito, por favor, y recuérdale a la gente tu número y tu partido para ver el que se haya convencido que pueda votar por ti. Sácame ese cuadrito, pelón, apenas puedas. Yo te agradezco mucho por esta entrevista, por esta conversación. Creo que al país le hace falta más diálogo, le hace falta mucho más
más comunicación. También te pido disculpas, aunque no sea un problema mío, el tema de la conexión, el tema del Zoom. Por eso necesitamos universalizar el acceso al Internet, un acceso al Internet que tenga la capacidad de sostenerse. Yo estoy en Cusco ciudad, en provincia, estoy a 8 cuadras de la Plaza de Armas y no puede ser que mi conexión de Internet no nos permita tener una conversación mucho más fluida, ¿no? Es un problema que el Estado debe resolver. Y al país entero le decimos, nosotros somos la Alianza Venceremos, nuestro candidato presidencial es un joven profesional, abogado, capacitado, que es Ronald Atencio, que va a llevar adelante las grandes reformas del país, y nuestras grandes propuestas está la segunda reforma agraria, el proceso de industrialización nacional, la creación del comando de élite para aniquilar el crimen organizado y llevar las reformas importantes que se requieren en temas de materia de justicia y policía, y iniciar el proceso constituyente en el país para iniciar un diálogo entre peruanos y poder rescatar al país y poder recuperar el Perú de las manos de estas mafias y de estos criminales que nos tienen en este momento en zozobra, tanto criminales de saco y corbata como son los congresistas y el Parlamento actual, como son los criminales y las mafias organizadas nacionales e internacionales que operan en nuestro territorio a mansalva y con complicidad de la policía, porque 4.000 policías al año salen de la institución policial, todos vinculados a organizaciones criminales. Esas son las propuestas grandes de Venceremos, y de lo otro social, llevar a cabo la Comisión de la Verdad, llevar una comisión de indultos para los luchadores sociales y duplicar todos los temas sociales desde el programa Juntos, Pensión 65 y otros, para darle y devolverle a los jóvenes del país beca 18. Gracias, Jaime, gracias de verdad por la oportunidad del diálogo, la paciencia. Espero tu videito quejándote por los 11 fallecidos, incluidos 3 bebés, por culpa de los manifestantes, para ver algo de coherencia en el discurso. Cárcel para los mafiosos y también para los tirapiedras, para cualquiera que rompa el código penal, no importa su color de pellejo ni su ciudad de procedencia. Muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias a ti, un gusto y saludos al público.